Aquí está el doctor Rojas. Bienvenido, doctor, un placer. Buen día, mi amigo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a hablar de cirrosis no alcohólica, ¿verdad? Porque eso está interesante, doctor, porque uno y generalmente escucha hablar de cirrosis y piensa inmediatamente en una persona que tomó durante muchos años una gran cantidad de alcohol, ¿verdad? Y no necesariamente una persona que tome mucho alcohol desarrolla cirrosis, o la cirrosis tampoco es solamente provocada por el consumo de alcohol. Totalmente de acuerdo. Entiendo eso, ¿verdad? Exactamente, tienes toda la razón. Cuando uno habla de cirrosis hay que hablar de un proceso casi final que se da en una serie de enfermedades. Entonces, por decirlo así, cirrosis por sí solo no es una enfermedad. Es la parte casi final, evolutiva, producto de muchas enfermedades de tipo inflamatorio, de tipo infeccioso, de tipo inmunológico, de tipo genético, de tipo tóxico, que al final de cuentas pues llegan a producir una serie de alteraciones en el hígado, que es lo que conocemos como cirrosis. Entonces, ahora que estaba viendo este arreglo floral y estaba pensando cómo explicarle a la gente, porque es que a mí me hace falta una pizarra, ¿verdad? Un día esto le vamos a traer la pizarra, se lo prometo. Sí, es que es difícil hablar de eso. Pero imagínense que este es una parte del hígado. El hígado tiene una serie de células que se llaman hepatocitos. Son las células que tienen que ver con la función del hígado. Hay más de 1200 funciones que tiene el hígado, muy especializadas, entre ellos la producción de los factores de coagulación. Por eso es que los factores de coagulación que dependen de vitamina K se sintetizan a nivel de hígado. La producción de albúmina, que es una proteína que es sumamente importante para el transporte de las sustancias y para mantener el líquido dentro de los vasos sanguíneos, se produce aquí. Y ahorita vamos a ver un poco más de funciones de esas. Entonces, resulta que este hígado tan complejo, pues tiene una serie de estructuras que decía que son los hepatocitos. Las células dentro de entre los espacios que queda entre cada una de estas florcitas, si llamamos hepatocitos, van a aparecer una serie de conductos, que son los conductos que llevan irrigación al hígado, ¿verdad? El hígado recibe irrigación fundamentalmente por una vena que se llama vena porta. El 80% de la sangre llega por esa vena y le aporta sangre al hígado. Pero vea qué interesante, el hígado también tiene un espacio, por eso es que puse las dos mesas así. Hay un espacio donde hay unas células que se llaman astrocitos, o células estrelladas. Esas células estrelladas lo que normalmente producen es retinol, vitamina A, pero cuando llega un agente agresor como los que vamos a ver ahora, hepatitis C y otras cosas que vamos a hablar, pues resulta que estas células se vuelven disfuncionales y en vez de producir vitamina A, empieza a producirse colágeno. Colágeno es una sustancia que tiene que ver con el fenómeno de cicatrización. Y entonces este colágeno empieza a salir de este espacio hacia la parte donde están las células hepáticas y empieza a rodearla, a formar anillos de cicatrización. Y robándome un adorno que tenías ahí atrás, es más o menos como que se imaginen esto que está acá, tridimensionalmente. Se empiezan a formar bandas y bandas de tejido colágeno que van, y en el centro tiene células funcionales de hígado. Esto es lo que se llama un nódulo de regeneración, que eso es lo que hace el diagnóstico definitivo de una cirrosis. Eso se hace por biopsia o en autopsia, ¿verdad? Doctor, ¿y eso ocurre, digamos, de un momento para otro o es un proceso que lleva años? Es un proceso de años, exactamente. Cuando estamos hablando de un proceso de cirrosis, yo digo a la gente que eso es como que estuviéramos rascándonos. Estamos rascando y rascando y rascando, llega un momento dado en que ya nos rompimos la piel y llega un momento dado en que se estimula el proceso de cicatrización. Bueno, resulta que para que haya un proceso de fibrosis, de endurecimiento, de formación de estos nódulos de regeneración dentro del hígado, pues tiene que pasar mucho tiempo sometido a un agente agresor que produce un proceso generalmente de tipo inflamatorio. Ahora, y durante ese proceso, doctor, ¿hay síntomas, hay algunos signos que la gente pueda advertir? Entonces, ahí vamos a la parte interesante. Supongamos, hay otra cosilla que me gustaría aclarar acá. Resulta que al frente de los hepatocitos tenemos unos canales, que es decir, como decir esta otra vez. Entonces, resulta que ese tejido fibroso que ya formó nódulos ahí, también empieza a compresionar esta autopista que está acá, y aquí son las vías biliares intrahepáticas, que es donde circula la bilis que produce el hígado. Y recordemos que la bilis tiene un montón de funciones. En realidad la bilis es como un detergente. Lo que hace es fraccionar las moléculas de grasa en partículas más chiquititas para que sean absorbidas a través del intestino y a su vez sirve también para transportar ciertas sustancias. Entonces, cuando un paciente cirrótico tiene o ya está establecida la cirrosis, vamos a tener tres alteraciones fundamentales vistas a grosso modo. Uno es alteración en el drenaje de la bilis, la otra es una disfunción, un fallo propiamente dicho en las funciones de la célula del hígado,
Y la otra es un compromiso en la circulación dentro del hígado. Es una circulación inefectiva que hace que la sangre que viene al hígado no pueda entrar y más bien en retroceso empiece a generar aumento de presión, sobre todo en esa vena que mencionamos, la vena porta. Entonces, cuando ya llegamos al estadio de cirrosis, que eso es importante, entonces uno podría definir que hay pacientes que son cirrosis compensada y cirrosis descompensada. Y eso es lo que establece la diferencia de los signos. Conste que todavía no hemos empezado a hablar de las causas, ¿verdad? Porque cada causa también puede tener sus características individuales. Pero cuando hablamos de una cirrosis compensada, quiere decir es el paciente, un paciente puede tener una cirrosis, tener un hígado fibrosado en un gran porcentaje de su tamaño del hígado. El hígado pesa más o menos como 1.4 kilos. Y puede estar totalmente fibrosado y el paciente estar estable, no tener ninguna sintomatología, salvo probablemente sensación de fatiga, tal vez tener un poquillo de náuseas, variaciones en el peso y tal vez puede tener coloración amarillenta de los ojos. Pero no tiene ninguna de las grandes descompensaciones que vamos a ver cuando ya el paciente, valga la redundancia, está descompensado. ¿Qué puede tener uno también en este tipo de pacientes? Puede encontrar lo que en medicina se llama estigmas de hepatopatía crónica, o sea, cambios que le sugieren al médico que puede tener un problema hepático crónico. Por ejemplo, telangiectasias, que son como pequeñas arañitas vasculares que los pueden tener en el tórax, los pueden tener en la cara. Ver esas arañitas vasculares en cara y en tórax le sugiere al médico que el paciente puede tener una cirrosis. No le está diciendo que sea una cirrosis alcohólica, que puede tener un proceso de tipo cirrótico. Una cosa interesante es que dentro de las funciones del hígado tanto los hombres como las mujeres producen estrógenos y testosterona. Bueno, resulta que por alteraciones neurohormonales pueden haber alteraciones en los niveles de testosterona y entonces el testículo se empieza a atrofiar, a hacer un testículo más pequeño. Cuando el testículo se hace más pequeño, produce menos testosterona. Si hay menos testosterona, hay pérdida de la masa muscular, pérdida del deseo sexual, hay disfunción eréctil, relacionado casualmente por un problema a nivel de hígado. Y también, como persisten los estrógenos, que normalmente son la hormona femenina, que normalmente es destruida, por decirlo así, a nivel de hígado, entonces no se destruye y pueden experimentar lo que se llama ginecomastia, que es crecimiento de las mamas. Una cosa interesante también que uno puede ver, que no son los grandes síntomas, sino que puede encontrarlo uno por examen físico, es que la distribución del vello púbico, normalmente en el hombre tiene una distribución de rombo y en las mujeres tiende a ser triangular, ginecoide. Bueno, en el hombre que tiene una cirrosis, el vello púbico empieza a disminuir y a adquirir una distribución de tipo triangular, o sea, tipo ginecoide. Entonces uno puede ver ese tipo de características en un paciente que aparentemente está compensado, lo ve, perdón la expresión, con unas tetillas y con pérdida de masa muscular, y esos son signos que pueden sugerir que el paciente pueda tener de fondo un problema hepático crónico. En el paciente compensado. Claro, claro. Usted mencionó hace un ratito un concepto que yo he escuchado mucho cuando hablamos de esto, y es que el hígado se cicatriza. Quiero saber qué es eso, que nos explique qué es un hígado cicatrizado. Cuando dijimos que en estas células, que son las células estrelladas, pierden la función de producir vitamina A, retinol, empiezan a producir colágeno. Y ese colágeno son como bandas. Imagínense que estas son metidas dentro del hígado. Este es nuestro hígado. Bueno, entonces empiezan a poner bandas fibrosas de colágeno que se endurecen, que esos se van cicatrizando y van esclerosando. O sea, no solamente se endurece, sino que comprimen, que es otra cosa importante. ¿Qué comprimen? Comprime los hepatocitos, las células funcionales del hígado, y también comprime las llegadas de la irrigación al hígado. Pues empieza a comprimir las salidas de sangre que tiene el hígado. Entonces, ¿qué pasa? Da compresión de los hepatocitos y estos se van a perder, van a ser sustituidos por tejido cicatrizal que se va fibrosando, se va endureciendo, se va cicatrizando y consecuentemente hay más tejido cicatrizal que es no funcional, no tiene las funciones que tiene normalmente la célula hepática y a su vez pues también como comprime las llegadas de sangre, pues hace que la sangre no pueda entrar adecuadamente al hígado y vienen ya las manifestaciones de lo que es una cirrosis descompensada. Ok, creo que por ahí teníamos una gráfica, ¿verdad, compañeros? De un hígado enfermito con cirrosis que queremos mostrarles para que ustedes puedan verlo. Ahí nos avisan si la tenemos. Doctor, ¿qué funciones deja de hacer el hígado? Ok, entonces... Digamos, en esta condición. Ahí vamos. Por ejemplo,
acuérdense bien ese esquema, el esquema de la parte biliar. Empecemos, tal vez dijimos que había fibrosis que iba a comprometer el drenaje de las vías biliares, que es donde va la bilis. La bilis la produce el hígado, no la produce la vesícula, es importante. La vesícula almacena bilis, pero no la produce. Bueno, ¿qué es lo que hace la bilis? La bilis es un detergente. Un detergente es una sustancia que hace que las moléculas grandes de grasa se conviertan en moléculas más chiquititas para que sean absorbibles. Consecuente, y nosotros necesitamos grasa para vivir, porque la grasa también tiene que ver con la formación de las membranas de las células y otra serie de estructuras, entonces necesitamos que se absorban. Algunas sustancias viajan, por decirlo así, o se disuelven en grasa para poder ser absorbidas. Están las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Entonces, cuando tenemos un problema de esta índole, esas vitaminas no se van a absorbir. Y sobre todo, la vitamina K tiene que ver con una parte de la coagulación. Consecuentemente, el paciente que tiene un problema de vías biliares y que no está absorbiendo vitaminas liposolubles, ¿qué es lo que hace? Tiene más tendencia al sangrado. Sangrado de encías, a cepillarse los dientes, sangrado por nariz, o si es muy grande el problema, puede inclusive sangrar a cualquier nivel. Entonces, también esto hay que tomarlo en cuenta. La otra cosa es que el drenaje de las vías biliares que van por esos canales van siendo comprimidos también por el tejido colágeno, por la fibrosis que se está produciendo, y entonces no se elimina en forma adecuada la bilirrubina, los pigmentos biliares, y por eso es que la persona se pone amarilla. Como estos pigmentos biliares no se eliminan, se empiezan a acumular también. Y cuando se acumulan, no solamente da coloración amarillenta a la piel, sino también que puede dar un prurito, una picazón generalizada, más acentuado en manos y en pies. Esta es la gráfica de un hígado cirrótico. Ven que es un hígado fibronodular, que se llama. Claro. El otro, lo más bonito, ¿ah? Todo lisito. Todo lisito, como la carrocería de un carro deportivo, bien bonito, ¿verdad? En cambio, el otro ya tiene múltiples golpes, múltiples nodulaciones, que son los nódulos de regeneración que presenta el hígado. Este hígado ya tiene comprometida su función. El ver un hígado de estos, estamos hablando muy probablemente de un hígado ya cirrótico, un hígado que ya tiene comprometidas las funciones. Bien interesante, decíamos que el hígado produce albúmina. ¿Y qué hace la albúmina? Bueno, la albúmina también produce transporte de sustancias. Entonces, muchas sustancias en el organismo necesitan albúmina para transportarse. Muchos medicamentos necesitan albúmina para transportarse. Los vasos sanguíneos transportan sangre, pero los vasos sanguíneos tienen una peculiaridad. Todos los vasos sanguíneos son semipermeables. ¿Qué quiere decir? Que en determinadas circunstancias el suero que está en la sangre se empieza a filtrar a través de las paredes de los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que mantiene el líquido dentro de los vasos sanguíneos? Dos cosas. La sal, mantiene la sal dentro del agua entre los vasos sanguíneos, y más importante, la albúmina. Entonces, cuando la albúmina disminuye, sobre todo por un fallo hepático, entonces no hay nada que retenga el agua dentro de los vasos sanguíneos, y entonces empieza a filtrar a través de las paredes y se sale a terceros espacios que llamamos nosotros. ¿Qué es eso? Son los pacientes que, por ejemplo, empiezan a acumular líquido dentro del abdomen. Eso es un líquido que viene de la sangre, es un líquido seroso, es un trasudado, se llama, que empieza a acumularse y puede generar abdómenes gigantescos, que de eso se llama ascitis. Entonces aquí es donde uno empieza a hablar entonces de lo que es un hígado cirrótico descompensado. Ve qué interesante. Entonces, imagínense esto. Este es el hígado. Al hígado tiene que entrar sangre de una vena que se llama vena porta. Bueno, ¿y qué es eso que tiene que ver? Bueno, resulta que esta vena porta recibe la sangre del intestino, recibe la sangre del vaso, y de la mitad inferior del cuerpo. Toda esta sangre son como carreteras que van confluyendo hacia una autopista principal que se llama vena porta, y esta autopista principal viene con toda la sangre para entrar al hígado. Pero resulta que los vasos sanguíneos del hígado están compresionados, están atrapados por el proceso de cicatrización. Entonces, exactamente igual que tener un choque en una rotonda, pues tenemos el choque en la rotonda y ahí va la presa de carros para atrás. Se va la presa de carros para atrás por todo lado. Entonces, esta presa de sangre que no logra entrar al hígado hace que empiece a aumentar la presión dentro de la vena porta. Entonces tenemos mucha sangre acumulada, compresionada ahí, que tiene que salir, y tras que eso no tenemos una albúmina que aguarde la sangre ahí. Entonces empieza a filtrarse. Entonces empieza a desarrollar ascitis, que es una de las descompensaciones, una de las variantes del paciente con una cirrosis descompensada. Esta ascitis puede ser tan importante o más que inclusive que un embarazo. Entonces tenemos mucho líquido dentro del abdomen que puede tener no solamente la apariencia de verse grande, sino que también puede comprometer el patrón respiratorio. ¿Por qué?
impide la expansión adecuada de los pulmones. Y otra cosa importante, este líquido inicialmente es un líquido estéril, pero se puede infectar en forma espontánea. Entonces puede generar también una cuestión que se llama peritonitis bacteriana espontánea. Es decir, empezaron a crecer bacterias dentro de este líquido y el paciente empieza con su líquido abundante y dolor abdominal y fiebre. Hay que descartar que se haya infectado ese paciente. Este fenómeno también se llama hipertensión portal, es aumento de la presión dentro de esta vena. Pero vea qué interesante, Randall. Resulta que hay también otras carreteras que llegan a la vena porta. Y entonces resulta que la presa, en el choque que te hemos mencionado en la rotonda, pues está ahí y sigue la presa para atrás, para atrás, para atrás. Y al final, ¿dónde están? Allá al final están las venas perirectales. Entonces resulta que empiezan a desarrollar hemorroides. ¿Por qué? Porque por flujo retrógrado empiezan con hemorroides. Resulta que viene por otra carretera, la carretera San Pedro viene por acá. Estamos hablando de la carretera que viene aquí en el esófago. Y entonces vienen venas del esófago que también tienen que involucrarse en este sistema. Se encuentra el choque y entonces empieza el flujo retrógrado. Entonces las venas del esófago empiezan a dilatarse. ¿Y qué tenemos ahí? Varices esofágicas, que es una de las causas de sangrado y de mortalidad más importante en el paciente cirrótico. Ve qué interesante, porque esto es puro aumento por aumento de presión a nivel... Un montón de cosas dejan de funcionar correctamente, ¿verdad? Partiendo de algo tan puntual como por eso hígado. no se puede vivir sin hígado. Necesitamos un hígado, aunque sea un pedacito de hígado necesitamos. Ya vamos a hablar de esa parte que es bien interesante, ¿verdad? Porque yo sé que también pueden quitar partes del hígado y todavía más, es que esto es un tema riquísimo. Vea, pero quiero preguntarle por las causas, y evidentemente cuando uno habla de causas hay que mencionar el alcohol. Pero la promesa básica de la entrevista de hoy es que vamos a hablar de otras causas que no son necesariamente el alcohol, pero siempre el alcohol está presente como una de las causas importantes. Es la principal causa, la ingesta alcohólica es la principal causa que llega a producir este fenómeno de cicatrización de fibrosis a nivel de hígado. ¿Pero qué otras causas hay? Pero entonces ahí resulta que no toda cirrosis es por eso. Entonces podemos tener, por ejemplo, la hepatitis C, los cuadros de carácter infeccioso. Los cuadros donde está la hepatitis C, las hepatitis crónicas por virus C, por virus B, por el virus D, que producen un proceso de carácter inflamatorio perpetuado, y esa inflamación perpetuada, que como les decía yo, es como rascarse. Bueno, tarde o temprano, este proceso inflamatorio empieza a generar la liberación de colágeno, de cicatrización, y llega también a una cirrosis. Todas las cirrosis, al final, por el mecanismo que venga, se van a aparecer. Sin embargo, hay cosas individuales que las pueden diferenciar. Por ejemplo, en la cirrosis alcohólica tiende a tener crecimiento de parótidas, de las paperas, cosa que usualmente no se da en otro tipo de cirrosis, casi solo en la cirrosis alcohólica. Eso también es parte del examen físico que uno hace. Pero también en las causas infecciosas, también está el citomegalovirus, por ejemplo. Una causa importantísima es lo que se llama el hígado graso no alcohólico. En inglés se llama NASH, N-A-S-H. ¿Y qué es el hígado graso no alcohólico? Es el paciente que empieza a depositar grasa en el hígado por causas de carácter metabólico, generalmente asociado a obesidad, generalmente asociado a diabetes, asociado a lo que se llama el síndrome metabólico. Alguna gente lo ha relacionado con pérdidas rápidas de peso también, y cosas de este estilo que hacen que se deposite grasa en hígado. Eso es lo que en medicina se llama esteatosis hepática. Pero vea qué interesante, esteatosis o esteatohepatosis. En medicina, osis quiere decir la condición de tener grasa, nada más, pero no quiere decir que tenga inflamación. Cuando algo tiene inflamación, uno le pone la terminación itis. Está bien, entonces una cosa es tener esteatosis, que es simplemente grasa, y no hay fenómeno inflamatorio, y otra es tener fenómeno inflamatorio donde tenemos itis. ¿Y cómo se sabe si tenemos osis o tenemos itis? Bueno, el médico mide unas enzimas en sangre que se llaman transaminasas. Si las transaminasas están elevadas, está diciendo que nos estamos rascando. Está diciendo que tenemos un proceso de carácter inflamatorio, y la inflamación se va a perpetuar y generalmente va a llevar a un proceso igual al del alcohólico, pero básicamente derivado del depósito de grasa en el hígado, en donde también desde el punto de vista de manejo, la corrección de los estilos de vida es fundamental en el paciente que tiene NASH. Y es una cosa muy interesante. NASH está catalogada como la tercera causa, pero casi está desplazando a la hepatitis C como segunda causa de cirrosis. Por la frecuencia de la obesidad, por la frecuencia de la diabetes tipo 2,
que concomitantemente van a llevar a una esteatohepatitis, a un hígado graso no alcohólico y a todo el proceso paulatino que va a llegar hasta que tengamos el fenómeno de cicatrización que es una cirrosis. Muy bien, vea, hay una televidente que nos está viendo y que le mandó una pregunta en video para que la coloquemos. Muy buenos días, me llamo Rosy. Buenos soy días. de Siquirres. Quisiera saber si la cirrosis se hereda. Mi abuelita murió de cirrosis, no porque tomaba, sino porque le dio una hepatitis y ella no se dio cuenta. Entonces quisiera saber si la cirrosis se hereda. Muy interesante su pregunta, doña Rosy, gracias. Bueno, es que ahora que estamos empezando a hablar de causas, de otras causas no alcohólicas, entonces hay que empezar a mencionar, hay condiciones que tienen una carga genética que favorece que el paciente desarrolle cirrosis en la familia. Ejemplo, le podemos poner, por ejemplo, predisposición familiar como ocurre en la enfermedad de Crohn, en el depósito de cobre en hígado, ¿verdad? La enfermedad de Wilson. Entonces, ¿qué pasa cuando se deposita cobre en el hígado? Bueno, el cobre en el hígado, hay una sustancia que se llama ceruloplasmina, que es una enzima que tiene que ver con el manejo del cobre. El cobre viene en los alimentos, en el brócoli, en el chocolate, en las, ¿cómo se llama? Todo lo que es paté y demás, este tipo de cosas. Los embutidos. Embutidos, dice un lapsus ahí. Ahí viene mucho el cobre. Bueno, el cobre normalmente se une a esta enzima, la ceruloplasmina, y cuando tenemos deficiencia de ceruloplasmina, el cobre se empieza a depositar. ¿A dónde se deposita? Se deposita en hígado, se deposita en vaso, se deposita en cerebro, interesantemente. Y aquí hay una predisposición familiar importante. Una cosa que también para diferenciar, ya que empezamos a hablar de enfermedad de Wilson, resulta que la enfermedad de Wilson es una enfermedad muy rara a nivel del mundo, pero relativamente frecuente en Costa Rica. Y hay muchos pacientes que tienen enfermedad de Wilson no diagnosticado. Y vea qué interesante, el nombre real de enfermedad de Wilson es degeneración hepatolenticular, o sea, empieza a fallar hígado, pero también empieza a fallar la base del cerebro, unos ganglios que están en la base del cerebro. Y el paciente que tiene enfermedad de Wilson puede tener trastornos neuropsiquiátricos como primera manifestación, depresión, ansiedad, aparente bipolaridad, agresividad, depresión, trastornos en la marcha, movimientos anormales de los brazos y asociado a eso, y que no se está viendo inicialmente, tiene un fenómeno cirrótico a nivel de hígado. Esto es una enfermedad de Wilson que hay que diagnosticarla y sospecharla, sobre todo en pacientes que tienen ese tipo de trastornos neuropsiquiátricos. Como decía, un rótulo a la entrada de un hospital en Francia. No son todos los que están, ni están todos los que son, ¿verdad? Ahora, quiero preguntarle, al margen de lo que me está mencionando, ¿por qué si es una enfermedad poco frecuente, usted dice que en Costa Rica hay prevalencia? Costa Rica, por razones genéticas, migratorias y un montón de cosas, a lo largo de los años se ha ido acumulando un grupo de pacientes que arrastran el gen para lo que es la enfermedad de Wilson. Interesante. Doctor, vea, como una de las causas, en la pantallita veíamos medicamentos y yo quería detenerme ahí un momentito. Eso significa que hay algunos medicamentos que yo tomo para otras cosas que podrían generarme problemas en el hígado y llevarme a cirrosis. Sí. Aquí ¿Cuáles medicamentos? La lista es extensa. Por ejemplo, podemos tener antiinflamatorios, se menciona el uso crónico de aspirina, lo mencionan. Se menciona el uso de estrógenos, que es importante también, sobre todo por el uso tan frecuente de estrógenos. Medicamentos que se usan para cáncer de mama, como el tamoxifeno, se ha mencionado. Se mencionan otros medicamentos inmunosupresores, como el metrotexate. Se mencionan algunos antibióticos, entre ellos tetraciclinas. Entonces hay una serie de medicamentos que pueden potencialmente generar fenómenos de carácter inflamatorio, crónico, desapercibido, y que pueden llegar a producir un proceso cirrótico a nivel de hígado porque desencadena un cuadro de carácter inflamatorio. Interesantemente, cuando estamos hablando de otras causas, por ejemplo, existen no solamente depósitos de cobre en la enfermedad de Wilson, hay otra enfermedad que es el depósito de hierro en el hígado. Ve qué interesante. Y los depósitos de hierro en el hígado, que todo el mundo ve el hierro como la gran cosa, pues el exceso de hierro puede hacer que se empiece a producir lesiones tóxicas por una cuestión que se llaman radicales libres de oxígeno a nivel de hígado. Y entonces resulta que el hierro se deposita en el hígado, se deposita en el páncreas,
se deposita en el vaso, se deposita en las articulaciones. Y vea qué interesante, resulta que este exceso de hierro que se está depositando en hígado va a producir un fenómeno inflamatorio que también va a llevar a cirrosis, eso se llama la hemocromatosis familiar, pero también inclusive puede llegar a afectar el páncreas y entonces resulta que desarrollan diabetes. Y entonces esto es la famosa diabetes que llaman diabetes bronceada. ¿Por qué diabetes bronceada? Porque desarrollan diabetes y tienen una coloración anormal de la piel, tipo bronce más o menos, como si hubieran bronceado, y son diabéticos tipo 2, desarrollando un proceso de fallo de páncreas secundario a depósito de hierro. Eso es la hemocromatosis, y también existen otros pacientes que desarrollan depósito de hierro en hígado porque reciben múltiples transfusiones. La primera era la hemocromatosis familiar, que tiene una carga genética, para contestarle también a la señora que nos llamó hace un ratito, que hay una carga familiar. Pero también hay pacientes que por sus condiciones de fondo, por ejemplo, tienen una leucemia, tienen algún cuadro de estos que requieren transfusiones frecuentes, y estas transfusiones frecuentes pueden generar depósito anormal de hierro en el hígado y generar hemocromatosis. Lo mismo puede ver uno en pacientes que tienen anemias que se llaman hemolíticas. No sé si hace como 15 días que hablamos de ictericias, sí. Hablamos de que las bilirrubinas se rompen, los glóbulos rojos se rompen. Cada 120 días pues van a liberar, entre otras cosas, liberan hierro. Y este hierro también se puede acumular en hígado y generar hemocromatosis. Doctor, le voy a pedir que me regale un minutito porque hay una noticia de última hora que quiero darles. El doctor Rodrigo Marín Rodríguez, director de Vigilancia de la Salud, acaba de presentar su renuncia. Aquí tengo la carta que le presentó a el ministro Daniel Salas. Dice, y leo textualmente: sin duda es necesario predicar con el ejemplo y ayer yo no fui consecuente con este mensaje, me equivoqué, no mantuve la distancia fuera de mi burbuja y no utilicé equipo de protección personal. Estas acciones inoportunas no representan el actuar comprometido del Ministerio de Salud y de cada uno de sus funcionarios que han estado trabajando incansablemente contra la emergencia. Mi interés no es enlodar el mensaje de prevención que le hemos dado a la población y por ello he decidido presentarle la renuncia a usted, señor ministro, dejando mi cargo como director de vigilancia a partir de hoy mismo. Así que aquí tenemos la carta que le manda el doctor Rodrigo Marín Rodríguez al ministro de Salud, Daniel Salas, presentando su renuncia al cargo como director de vigilancia de la salud a partir de hoy mismo. Por supuesto que en teletica.com los compañeros están actualizando esta información minuto a minuto y en Telenoticias al mediodía tendremos detalles de la renuncia que acaba de presentar, repetimos, el director de Vigilancia de la Salud a su puesto. Gracias por darnos este espacio para informarle a la gente de esta noticia de última hora. Doctor, y hay forma de que uno, retomando el tema de los medicamentos, ¿hay forma de que uno sepa que el medicamento que le están prescribiendo para otra cosa o la pastilla que uno está tomando frecuentemente porque tiene, no sé, usted mencionaba ahí un medicamento de uso muy popular, podría generarme problemas con el hígado? Hay una condición que se llama reacción idiosincrática. Hay pacientes que uno no sabe que pueden reaccionar de esa manera. El médico lo da en su buen sentido y criterio médico el medicamento, pero no sabemos cómo va a reaccionar el organismo. Entonces, una forma de darle seguimiento, sabiendo que esos medicamentos tienen un paso a nivel de hígado, es medir las transaminasas. Estas enzimas que se elevan cuando tenemos un fenómeno de carácter inflamatorio. Y dependiendo del nivel al que se eleven, el médico puede definir que está produciéndole algún tipo de daño y es preferible suspenderlo antes de que el fenómeno produzca un daño mayor. Muy bien, bueno, vamos a ir avanzando con algunas preguntas. Creo que había otro video que estaba haciendo fila hace rato, ¿verdad? Si no me equivoco, es Grace Barbosa. Tiene 59 años, doña Grace. Buenos días, mi nombre es Grace Barbosa, tengo 59 años, excelente el tema que está tocando el doctor Rojas. Solo tengo una duda, quisiera ver si él puede hablar o va a hablar de lo que es NASH. En mi familia han muerto ya varias mujeres con problemas de hígado, no alcohólico, sino medicamentoso. Y hay varias también con cirrosis. Sí tenemos que cuidarnos mucho. Yo tiendo a que el hígado se me inflame cuando subo un poco de peso. Si él puede hablar de eso, se los agradecería. Gracias.
Gracias, ya lo tocó, ¿verdad? Sí, se los saludos a Grace. ¿La conoce? Sí, claro. Ah, de veras. Bueno, básicamente es lo siguiente, ya hemos mencionado un poquito, Sí. el hígado graso no alcohólico, el NASH, básicamente va a venir por depósito de grasa en hígado que va a producir un fenómeno de carácter inflamatorio, eso es lo que se llama una esteatohepatitis, o sea, reacción inflamatoria en hígado derivado del depósito de grasa, y en el cual los estilos de vida tienen que ver mucho, se da en familias, no hay una cosa que diga que es heredable, pero sí se da en familias, y es importante ver también el hecho que está asociado mucho al sobrepeso, a la diabetes, al sedentarismo y a otra serie de condiciones como el síndrome metabólico que hacen que estos pacientes generen un fenómeno inflamatorio que se va a ir perpetuando y que va a evolucionar evidentemente hacia una cirrosis exactamente igual como si hubieran tomado, pero ellos no tienen ingesta etílica. Muy bien. Adriana Carvajal le pregunta, ¿el tomar muchos medicamentos diarios con el tiempo puede generar cirrosis no alcohólica? Hay medicamentos que tienen interacciones y contraindicaciones, entonces siempre es bueno que el médico discuta con el paciente cuáles son los medicamentos que realmente se pueden combinar y cuáles no se pueden combinar, porque hay algunos que tienen efectos muy nocivos. Entonces, en ese sentido, sí es importante ver realmente la lista de medicamentos que toma para ver cuál toma y cuál no. Muy bien. Doctor, y doña Doris Díaz plantea una pregunta que es muy importante. Dice, ¿cuál es la forma correcta de limpiar el hígado y con qué frecuencia? Yo he escuchado versiones de todo tipo y he escuchado gente muy seria decir que el hígado no se limpia, pero he escuchado otra gente decir que sí, que hay una capacidad de poderlo trabajar de alguna u otra forma para que el daño que le hemos hecho devolverlo, por así decirlo, pero yo no sé usted cuál es la posición suya al respecto. El hígado tiene una capacidad de regeneración increíble. Esa es la palabra, por regenerar. sí solo. Él tiene una capacidad de regeneración increíble, tiene una capacidad impresionante de mantener sus funciones, no necesita ningún limpiador de hígado. No hay ningún estudio científico documentado de que exista un limpiador de las funciones de hígado. Lo que se le requiere el hígado es evitar la noxa, evitar la agresión. Poco ganamos tomando cualquier menjurje, lo que quiera, si la persona sigue tomando licor. Pero digamos, el daño que ya yo le hice, yo ese daño no lo puedo resarcir de alguna otra forma. El que ya llegó a cirrosis tiene un fenómeno de cicatrización, Randall. Si vos te raspaste y hiciste la cicatriz, ahí está la cicatriz, no se va a quitar la cicatriz. Es cierto. Usted le hicieron una cirugía, ahí le quedó la cicatriz. Bueno, el paciente que tiene un fenómeno de fibrosis ya tiene su fenómeno de fibrosis. ¿Qué es lo que hace el médico? Tratar de compensar toda la falla multisistémica que viene dada de la compresión y sustitución de las células del hígado, de los hepatocitos, tratar de disminuir la presión dentro del territorio de la vena porta para evitar que las varices esofágicas sangren, para evitar que no acumule ascitis y también para favorecer el drenaje de las vías biliares cuando están acumulando la bilirrubina. El médico tiene un montón de opciones para manejar pacientes y manejar la cirrosis también individualmente, porque dependiendo de la causa, sí también hay medicamentos agregados. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad de Wilson, hay medicamentos que secuestran, se llama quelantes, secuestran el cobre para deshacerse del cobre. En el caso de la enfermedad de depósito de hierro, la hemocromatosis, hay dos opciones. Una es la sangría, estar sacándole sangre, aproximadamente 500 mililitros de sangre cada semana para tratar de disminuir las reservas de hierro. Esto en la hemocromatosis familiar. Y en adquirida, que es por el paciente que ha recibido transfusiones o que tiene anemias hemolíticas, existen sustancias que secuestran el hierro para tratar de disminuir que el daño no vaya a avanzar. Hay otra enfermedad interesante que es enzimática. ¿Qué es enzimática? Una enzima que produce un cambio. Hay una enzima que se llama alfa-1 antitripsina, suena medio elevado, pero resulta que esta enzima la produce el hígado. ¿Y qué es lo que hace esta enzima? Se va a los pulmones y favorece que algunas sustancias que son inhaladas, entre ellos el fumado y todo lo que estamos inhalando, no lesione la estructura del pulmón. Cuando no producimos esa enzima, la arquitectura del pulmón se desmorona y empieza a generar enfisema. Son pacientes jóvenes que no tienen un antecedente de fumado significativo y empiezan con dificultad respiratoria. Pero resulta que esta enzima, que es no adecuada, que no tiene una configuración adecuada, se acumula en hígado. Y al acumularse en hígado, empieza a liberar otra serie de sustancias que generan cirrosis. Ya, ahora, el hígado, si tiene una partecita dañada, ¿esa parte se puede eliminar?
Sí. y el hígado vuelve a hacer que crezca, o el hígado se queda así chiquitito, digamos, y con esa parte es capaz de cumplir las funciones. La gente que trasplanta hígado, raramente trasplantan un hígado completo, ¿verdad? Trasplantan un lóbulo y demás, porque el hígado tiene una capacidad de regeneración importante y también una capacidad de asimilación de funciones importante. Pero también para quitar una parte de hígado, generalmente la quitan, una parte de hígado cuando están localizados, un cáncer localizado. Por ejemplo. Que es otra cosa importante. En la etapa evolutiva que dijimos que veníamos de hígado graso, de hepatitis, que llegamos a cirrosis, hay una etapa ulterior y es el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, es decir, cáncer de hígado secundario a un proceso de estos. Casi todas estas enfermedades tienen el riesgo de desarrollar cáncer de hígado. Bueno, vea, un par de preguntitas más antes de terminar, doctor. Dice, vamos a ver, Eileen Durán, yo sufro de espondiloartrosis. Espondiloartrosis. Bueno, le puso tritis ella. Inmuran. Ok, y se me inflama mucho el hígado y el páncreas. Me han dicho que es por la misma enfermedad y por los medicamentos que tomo, que se llaman tenoxicam y sulfasalacide. Sulfasalacina. Esas. Qué nombres más complejos, ¿verdad? ¿Esta condición puede ocasionar cirrosis a largo plazo? Todos los medicamentos que pasan, que tienen un paso metabólico por hígado, puede resultar en ser una injuria, una agresión hacia hígado y generar procesos de carácter inflamatorio que pueden terminar en una cirrosis. Por eso es importante el seguimiento. No es simplemente tragarme las pastillas, es ver cómo están los niveles de enzimas, porque si se está elevando los niveles de enzimas, en algunos casos es necesario suspender el medicamento. Hay unas condiciones también, para atravesártelas ahí, que es importante. Existe lo que se llama la cirrosis biliar primaria, que ya no se llama cirrosis, se llama colangitis biliar primaria. Y es una enfermedad inmunológica que lo que hace es, habíamos dicho que ya se nos afectaron los hepatocitos y los partes de riego, los vasos sanguíneos, pero resulta que aquí circula la bilis. Bueno, entonces en la cirrosis biliar o la colangitis biliar primaria, estos canales de bilis se ven compresionados también por los mismos depósitos de colágeno y entonces la bilis no se elimina. No se elimina la bilis, se acumula en el hígado, la persona se pone amarilla y como acumula pigmentos biliares, las sales biliares producen prurito, producen picazón. Entonces uno de los diagnósticos que uno debe pensar en un paciente que tiene picazón generalizada, sobre todo de manos y de pies, es pensar, sobre todo si tiene entre 20 y 40 años, si tendrá un proceso de tipo inmunológico que le está comprometiendo las vías biliares y eso le genera el picazón y al tiempo se va a poner amarillo. Y también hay otra que se llama esclerosis primaria, también de las vías biliares, que también se comporta muy parecido. La idea aquí es que existen múltiples enfermedades que pueden dar cirrosis, exactamente igual que la cirrosis de un alcohólico, pero que viene por caminos diferentes y que tiene maneras diferentes de manejarse. Por ejemplo, hay medicamentos para tratar de disminuir la cantidad de líquido del abdomen. Hay medicamentos para tratar de disminuir la presión dentro de la vena porta. Hay medicamentos y técnicas para tratar de que las varices esofágicas disminuyen. Entonces, el manejo es complejo, es manejo también multidisciplinario, gastroenterología, medicina interna, en el tratar de mantener una función de un órgano que es extremadamente complejo. Muy interesante ha estado, doctor. Creo que nos da tiempo de pasar una última pregunta que estaba en video. Tengo estetosis hepática y generalmente cuando me hago esta prueba es de 12 a 45 el valor máximo y he salido en valores altos desde hace bastante tiempo. El último que fue a finales del año pasado está en 121, aún así está muy alto, sin embargo ha ido bajando cada vez que lo pruebo. Mi pregunta es si en algún momento voy a estar dentro de los rangos y continúo con mi estilo de vida saludable y si esto significa que el hígado se va comportando de una buena manera. Gracias. Bueno, es interesante porque ahí arriba veíamos también la disminución del peso que ha tenido, ¿verdad? Comenzó en 80 y tanto y termina como en 70. Creo que ahí la conducta fundamental, recordemos que las enzimas, hay tres, la TSGO, TSGP y la GGTP fundamentalmente, son enzimas que el médico mide y que le pueden orientar hacia dónde va o de dónde puede venir el proceso del paciente. Por ejemplo, hay una que se llama TSGO, que es la que fundamentalmente se eleva en los pacientes que tienen ingesta alcohólica. En cambio, en otro tipo de lesiones, con los cuadros virales y demás, la TSGP es la que más se eleva.
La GGTP se eleva en otra serie de circunstancias. Entonces el médico en base a eso puede tratar de establecer el diagnóstico de qué es lo que produce la reacción inflamatoria en hígado. En medicina, la elevación de las enzimas TSGO, TSGP, GGTP, lo que se llama hepatitis. Pero para la gente hepatitis es que se pone amarillo. Para el médico, hepatitis es elevación de las enzimas, no necesariamente ponerse amarillo. Amarillo se llama ictericia. Entonces, tener una hepatitis obliga al paciente a ver, bueno, ¿por qué está elevando las enzimas? Si es en forma reaccional, porque a veces el hígado responde como un, como decía un profesor mío, como un espectador inocente. ¿Qué quiere decir eso? Que resulta que aquí se agarraron dos personas y una de tantas alguien voló un cañazo y yo andaba cerca y me dio el golpe a mí, como dicen, ¿verdad? A veces hay procesos inflamatorios o infecciosos en otro lado y el hígado puede responder elevando las enzimas sin que tenga realmente ninguna lesión el hígado. ¿Ve? Eso se llama una hepatitis reactiva o espectador inocente, me gusta más, a mí es más dramático, como lo decían antes, ¿verdad? Entonces todo eso es importante. Uno no debe manejar exámenes, uno debe manejar pacientes a la luz de los exámenes físicos, porque en hígado el examen físico es muy rico. Tiene muchas cosas que en medicina se llaman semiología, signos, síntomas. El examen físico es impresionantemente abundante en signos, más los síntomas del paciente, que si tiene picazón, que si no tiene picazón, que si está perdiendo peso, que si tiene fiebre, que si no tiene fiebre, si le está creciendo el abdomen, si se le hincharon los pies. Todo eso lo toma en cuenta el médico y a la luz de eso incorpora los exámenes de laboratorio para hacer un engranaje y una interpretación. Claro. Pero interpretar exámenes por sí solo, eso es muy difícil. Entiendo. ¿Verdad? Doctor, muchas gracias. Ha sido muy interesante esta conversación. El doctor Manuel Rojas está en el 2248-0000 o en el 8370-0000. Y ya saben ustedes que además él pone a su disposición preguntasdepacientes@gmail.com, esa dirección de correo electrónico para que le escriban y le hagan sus consultas y él las va respondiendo. Gracias. Más tardito vamos a subir ahí un pequeño resumen en la página de Rojas Medical Center. Perfecto, para que estén pendientes. Y tenés igual piñas. Tengo piñas, pero las suyas, bueno, no, yo tengo que cumplir con sus admiradoras. Les dije al principio, porque hay una gran cantidad de señoras que están esperando las medidas de hoy. Big Mama, sí, saludos a Big Mama. Yo no sé cuál de los muchachos me va a ayudar con el detalle de las piñas del doctor. Pero vos también tenés piñas, ¿verdad? Sí, pero las mías no son tan coloridas como las suyas. Estas son más coloridas. Sí, las suyas son cibernéticas. Sí. Son en colores muy fuertes y neón, exactamente, ese es el término. Pero hoy venimos empiñados. Empiñados. Ahí está el detalle. Para todas las señoras que se estaban preguntando cuáles son las medias del doctor Rojas hoy. Gracias, doctor. Gracias a vos, mi amigo.